Hola, bienvenidos a una edición más de El Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es procedencia de la suspensión en materia penal. La Suprema Corte resolvió la contradicción de tesis 44.2/2016, en donde analizó criterios discrepantes entre diversos tribunales colegiados en cuanto a determinar si procede otorgar la suspensión provisional en materia penal cuando su concesión implique restituir al quejoso del goce de los derechos violados. Este asunto tiene gran relevancia ya que desarrolla una argumentación protectora del derecho de las personas involucradas en un juicio. Para hablar de este tema nos acompaña Beatriz Aviña, de Derecho del UNAM, Julio César Ramírez, de Derecho del UNAM, Teresa Jax, de Derecho del Ibero, y Ana Paola García, también de Derecho del Ibero, Puebla. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Bueno, para empezar a hablar de este tema es importantísimo saber el contexto de cómo se emite esta sentencia. Como comentaba, es una contradicción de tesis, pero antes de empezar con el estudio de lo que dice la sentencia, es importante saber qué es una contradicción de tesis y por qué la Suprema Corte resuelve este tipo de casos. Hola Paula, bienvenida a este programa El Derecho a Disentir. Cuéntanos un poquito, ¿de qué va una contradicción de tesis? ¿De qué trata? Hola, ¿qué tal, Jimé? Buenas tardes. Bueno, pues mira, es importante precisar que una contradicción de tesis existe básicamente cuando las salas, ya sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o incluso los tribunales colegiados de circuito, que son quienes emiten jurisprudencia, adoptan en sus sentencias criterios jurídicos que discrepan o que difieren en puntos estratégicos o en puntos fundamentales sobre un mismo punto de derecho. O sea, tiene que ser una controversia exacta y un mismo punto de derecho para que ésta pueda considerarse una controversia. Y esto es completamente independiente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales. En efecto, lo mencionas muy bien y es este término que se menciona mucho en las sentencias. Que haya un punto de toque sobre un mismo punto de derecho, como bien mencionas. Hola Tere, bienvenida. ¿Quisieras agregar algo más a la exposición de Paola? Hola, Jimé, ¿qué tal? Sí, justamente para evaluar si hay una contradicción de tesis o no, la Suprema Corte va a realizar un análisis en 3 puntos. El primer punto es checar si hay alguna cuestión litigiosa, es decir, si tienen que ejercer un ejercicio interpretativo, si tienen que interpretar algo. Y en un segundo punto van a checar si hay un mismo problema en general. Puede ser, por ejemplo, el sentido gramatical de una norma, o el alcance de un principio, o bien, no sé, que haya un mismo punto sobre el cual van a discutir. Y en tercer lugar, van a preguntarse si hay una pregunta genuina o una pregunta que pueden resolver en general para ponerse de acuerdo sobre un mismo punto de derecho. En efecto, Gracias. Justamente eso es lo que se necesita para que se actualice la existencia de una contradicción de tesis. Y este tipo de asunto lo resuelve la Suprema Corte, que lo pueden resolver otros órganos jurisdiccionales, lo puede resolver la primera sala. Bueno, en este caso es la primera sala, lo puede resolver la segunda sala, lo puede resolver el pleno, si son estas salas las que están en choque de criterios. Pero en este caso son varios tribunales colegiados interpretaron una misma cuestión de distinta manera. Y es por eso que la Suprema Corte dice, tráiganme este asunto, bueno, más bien alguien denuncia esa contradicción y dice, ok, lo voy a analizar porque se actualizan estas 3 cuestiones que bien comentas, Tere. Y pues cabe aclarar que la contradicción de tesis, bueno, desde la reforma judicial ya se le dice contradicción de criterios, pero bueno, esta sigue siendo contradicción de tesis, nada más ahí como paréntesis. Ya se me fue lo que estaba diciendo, pero... sí, ya me acordé. La contradicción de tesis o contradicción de criterios es peculiar y es muy interesante
porque lo que se resuelva va a ser jurisprudencia. ¿Y qué significa que algo sea jurisprudencia? Que va a ser obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país. O sea, si la Corte dice, este artículo es inconstitucional mediante esta controversia, esta contradicción de tesis, va a ser inconstitucionalísima, entonces ningún tribunal lo va a poder aplicar o va a tener que seguir ese mismo criterio de la Suprema Corte. Hola, Julio, bienvenido. Pues... Hola, Jimena. Hola a todos. Hola. Quería ver contigo si nos pudieras ayudar a dilucidar qué fue este punto de toque, este punto de choque entre los distintos tribunales. ¿Por qué se está viendo esta contradicción de tesis? ¿En qué hubo discrepancia? Sí, hubo una de estas contradicciones que hubo de los diferentes tribunales colegiados de circuitos en materia penal discrepan en una situación en cuanto a la suspensión con efectos restitutorios. Lo que alegan tanto algunos tribunales como otros no están a favor de que la suspensión tenga efectos restitutorios, y por otro lado otros tribunales colegiados de circuito dicen no, vamos a dejar que los efectos restitutorios sea mediante el juicio principal. ¿Qué quiero decir con juicio principal? Con el juicio de amparo. Para igual también dilucidar esta parte de como que es una suspensión. Bueno, el juicio de amparo, vamos a llamarlo así, que es un juicio de garantías, como una manera de protección de derechos humanos. En esta parte discrepo un poquito porque dice que cualquier persona puede presentarlo. La realidad no cualquiera, porque es un poquito técnico. Si tiene en esa parte los abogados o abogadas que presenten un juicio de amparo, pues tienen que ahí argumentar bien de acuerdo con las reglas del juicio de amparo. Bueno, ya una parte hablado del juicio de amparo, lo que buscan es que se proteja su derecho humano, y por otro lado la parte que se quiere decir con la suspensión es por medio como de manera incidental. Vamos a manejarlo como un juicio pequeño en el que las partes, o en este caso las personas que piden que se les proteja su derecho humano, pues piden como que de manera pronta que la autoridad deje de hacer o no haga una situación que está vulnerando su derecho humano. Bueno, ya nada más una vez explicado, o espero haberme ilustrado bastante bien en esta parte. Entonces, volviendo con la parte que estábamos comentando, una parte, unos tribunales dicen, vamos a darle los efectos restitutorios desde la suspensión, y otros dicen, no, vamos a hacerlo desde el juicio principal, que es hasta la sentencia final del juicio de amparo. En efecto, justamente lo que aquí está en duda es si estos efectos restitutorios se tienen que dar hasta la sentencia final, como bien mencionas, recapitulando un poco, o si se pueden dar en la suspensión, como dices, este minijuicio que se da dentro del mismo amparo, que este minijuicio es como un intermedio, se da en medio de mientras está sucediendo todo. Y uno de esos efectos es que pues, se conserva ciertos derechos o la materia del juicio para que no se quede sin materia. Pues, Beatriz, hola, bienvenida a El Derecho a Disentir. Y pues nada, aquí a ti te quisiera preguntar cuáles son tus reflexiones de todo esto que hemos comentado sobre contradicciones de tesis, lo que resolvió algunos tribunales colegiados u otros, y pues bueno, este punto de choque. Y si quieres como agregar un poquito más en el entendimiento del amparo y la suspensión, también estaría buenísimo. Claro, sí, pues mira, agregando un poco a lo de la sentencia, me llamaba mucho la atención que justo citan a la reforma de 2011 de la Ley de Amparo, en la cual ya se puede dar como un efecto de medidas cautelares a esta suspensión, en la cual ya no solamente tiene efectos restitutivos, también le dan como efectos de paralizar, que esto es lo que generalmente solamente pasaba, ¿no? Dejar la situación tal cual como está y no le muevas. Y ahora no, ahora desde esto es que se puede como que volver un poco atrás sin ser nulo el acto, y esto de ser nulo es un poco como técnico, si esto quiere decir que, pues evidentemente el acto existe y esto ya se determina hasta que haya una sentencia definitiva, pero sí al menos se le está protegiendo mucho más a la persona y se le están dando efectos, pues digamos, un poco retroactivos, y también en el caso de que sea un acto distinto, pues se está paralizando dependiendo del acto. Y otra cosa que llama muchísimo mi atención es que justo citan a una jurisprudencia en la cual pues era materia mercantil, pero ya se habían ejecutado los actos y todo esto, pero no importando eso, prevalece el derecho de la persona por sobre todas las cosas, y entonces, pues ya aunque el derecho fue vulnerado,
se le regresan esto. Entonces esto es algo que me parece como muy interesante y creo que pues vamos avanzando en ello, ya vamos siendo como más garantistas. Entonces, pues bueno, creo que es lo que me gustaría agregar. En efecto, mencionas varias cosas bien importantes que es bueno retomar. Primero, lo de la reforma de 2011. En efecto, hubo una reforma, bueno, más bien se emitió completamente una nueva ley de amparo, donde prácticamente ya se le da como estos efectos más amplios, estos efectos restitutorios a la suspensión. Pero antes de eso, los tribunales, antes de esa reforma que bien comentas, Beatriz, los tribunales eran como un poco más cerrados. Y lo que decían, y era el criterio que prevalecía antes de la reforma, era no se puede dar efectos restitutorios porque pues finalmente esas son cuestiones que se deberían de dar en la sentencia final, no en el intermedio. O sea, porque ahorita estaríamos dando los efectos de como si estuvieras concediendo la sentencia cuando ni siquiera se ha resuelto el juicio. Esa era la lógica que tenían los tribunales anterior a la reforma. Lo bueno es que va cambiando, como bien dices, ¿no? Se va haciendo una interpretación más protectora de derechos humanos. Y también mencionas algo bien curioso de las materias, ¿no? Se cita una tesis en materia mercantil y pues este asunto habla de materia penal y el amparo en materia penal tiene ciertas especificaciones que lo diferencian de las demás materias, ¿no? Digo, el amparo se puede dar en cualquier materia para las personas que nos están viendo, desde civil, penal, mercantil, vaya, se puede dar en prácticamente todas. ¿Por qué? Porque como bien mencionaba Julio, es un juicio protector de derechos humanos y los derechos humanos se pueden violar en cualquier materia, prácticamente. Entonces, pues ahí vamos paso a paso entendiendo de qué va como el amparo y la suspensión. No sé si aquí, Paola, quisieras agregar algo a lo que hemos estado comentando de esto del amparo y la suspensión para entender un poquito más de qué va. Claro, pues sí, como mencionas, es que es importante precisar y acotar en este momento que las cosas van cambiando, o sea, las realidades cambian y por ende todas las figuras jurídicas constantemente evolucionan, se modifican y tienden a adaptarse a los requerimientos, tal como sucede en la figura de la suspensión, el antecedente que mencionan respecto a la forma tan estricta de aplicar la suspensión anteriormente, que ahora se volvió un tanto más garantista de los derechos humanos. Entonces me parece un tanto acertado por parte de la Suprema Corte al llegar a esta conclusión y estoy muy de acuerdo con lo que mencionan. En efecto, creo que vamos por buen camino. Digo, a veces se tarda un poquito, pero se va por buen camino. Eso de que la justicia debe ser pronta y expedita, se intenta, pero a veces es un poco complicado. Ahí va, poco a poco. Y bueno, aquí quisiera irme con Tere para platicar de un tema que aborda la sentencia, que es bien importante, ¿no? O sea, justo mencionan, para otorgar la suspensión se tiene que hacer la ponderación entre dos conceptos. Primero, por un lado está la apariencia del buen derecho y por otro lado está el interés social, ¿no? Entonces, para ver si sí se da esa suspensión, pues se tiene que hacer la ponderación entre estos dos conceptos. Pero a ver, Tere, ayúdanos a entender un poco mejor esto. Sí, claro. Bueno, básicamente lo que acaba haciendo la sentencia es decir, antes de conceder o no la suspensión, se tiene que hacer un análisis de la apariencia de buen derecho, es decir, hacer un análisis previo de qué tan factible es que se acabe concediendo, bueno, que la decir que justamente que tiene un derecho por el cual pelear y ponderarlo junto con el interés social. Es decir, que no se vaya a dañar a la colectividad. Se está haciendo un ejercicio de reflexión de ver el derecho del particular si no lesiona el derecho de la colectividad, si no se está generando un daño a la colectividad. Y eso es un poco lo que se va a hacer. Por ejemplo, ¿por qué tuvo que cambiar este criterio de la suspensión? Lo que pasaba antes es que las suspensiones únicamente paralizaban el estado del juicio y pasaba en materia administrativa restaurante y tenían que esperar 6 meses, 1 año, 2 años a que se resolviera el juicio de amparo
para poder determinar que en una sentencia final que tenían la razón. ¿Y qué pasaba? Pues obviamente se genera un daño irreparable al quejoso, ¿no? Que eso es justamente lo que se busca evitar en la sentencia de amparo. Sí, creo que lo ejemplificas de una manera muy buena. Ahorita saliéndonos de la cuestión penal, podemos ejemplificarlo con otras materias, como bien mencionas, ¿no? Por ejemplo, me cierran mi local de tortas y pues ese local de tortas es mi forma de vivir, es de donde obtengo mis ingresos, ¿no? Me lo cierran y pues justamente me voy a amparo, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa me cerró mi local de tortas. Y pues vaya, en lo que se resuelve el juicio y demás, pues tarda un poquito. Por la carga que tienen los tribunales, naturalmente un juicio va a tardar un poco. Entonces, si no existiera esta figura de la suspensión, como bien dices, te tienes que esperar 1, 2, 3 años a que se resuelva el juicio para que te reabran tu local de tortas y para esto te quedaste sin trabajo todos esos años o todo ese tiempo. Más o menos es justo la idea del amparo y de la suspensión. ¿Qué es lo que hace la suspensión? Es tú, como el afectado, que también se puede hacer de oficio por parte de los jueces, pero eso en cuestiones más específicas, que igual podríamos abordar más adelante. Pero a ver, yo como la afectada del local de tortas, voy con el juez, promuevo mi amparo, indirecto en este caso, y le digo, bueno, estoy solicitando la suspensión. ¿Por qué? Porque pues necesita operar mi local de tortas porque es mi sustento, mi forma de vivir y con lo que consigo pues para la colegiatura de mis hijos, hijas y para sostener la familia, ¿no? Entonces, justamente lo que va a hacer el tribunal es, ok, esta persona analiza la apariencia del buen derecho. ¿Qué es esto? Va a decir como, esta persona parece que sí se le afectó su derecho, entonces pues voy a otorgar la suspensión porque parece que no lo está haciendo de mala fe, lo está haciendo de buena fe y en cierta medida podría llegar a tener la razón. Y aparte, a la sociedad no le va a afectar, más bien no le va a beneficiar que ese local de tortas esté cerrado, ¿no? O sea, a nadie le está beneficiando el cierre de ese local de tortas. Entonces, pues es lo que sucede. Entonces se otorga la suspensión. ¿Por qué? Porque es más beneficioso que se abra mientras se resuelve el juicio, que esté cerrado todo ese tiempo que está llevándose el juicio. Porque pon tú, ya llevado los 3 años, dicen, tú vendedora de tortas, tienes la razón, te otorgamos el amparo. Pues vaya, o sea, pues gracias 3 años después. O sea, muy amable, ya quebré. O sea, ya estoy en pobreza, por ejemplo, no sé, o sea, como esas cuestiones que lo pueden ejemplificar un poquito. Pero, a ver, Julio, no sé si tú tengas algún otro ejemplo con el cual podamos ilustrar esta cuestión de suspensión para poder entender un poquito mejor. Sí, justo ahorita venía recordando una situación que tuve con un grupo de abogados y abogadas en el que intenté participar, lamentablemente pues no pude continuar. Pero en este grupo, lo que de forma gratuita llevaban juicios de amparo. Ahora en esta pandemia lamentable de situación de COVID, pues llevaban situaciones desde la parte del derecho a la salud, garantizar que a las personas se les otorgara tanques de oxígeno. Entonces, una manera para poder ayudar, así que desde el gremio jurídico, era iniciar estos juicios de amparo en favor de estas personas. Regularmente, a veces en los debates, en estos grupos, pues decían, bueno, vamos a obviamente pedir la suspensión, y pidiendo la suspensión, pues nosotros vamos a lograr que la autoridad le otorgue estos tanques de oxígeno a las personas que lo necesiten. Y alguien por ahí sí mencionó esta cuestión. Dice, pero ¿qué va a pasar con el juicio principal? Y bueno, todos quedamos de acuerdo, ¿no? Dijimos, ya no importa si termina o no el juicio en lo principal. Lo importante aquí es atender a la vida de estas personas que exigen pues un tanque de oxígeno para que puedan sobrevivir. Entonces, volviendo con ahora que estamos hablando de este tema, la suspensión, pues me parece importante que incluso desde la suspensión garanticemos los derechos de las personas. Sí, por supuesto. Me parece un ejemplo buenísimo ahorita en el contexto de la pandemia, porque la vida de una persona es cuestión de tiempo, por supuesto que sí. Entonces, pues proveer, es que justo de la autoridad lo que tú puedes hacer es reclamar tanto una acción como una omisión. Entonces,
que te den la negativa a una solicitud, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí pues estás pidiendo tanque de oxígeno, ¿por qué? Porque lo necesitas para vivir. Entonces pues en lo que se resuelve el juicio y no te dan tu tanque de oxígeno porque eso se va a resolver en el juicio final, pues ya te moriste. Entonces pues mejor atenderlo desde la suspensión mientras te dan tu tanque de oxígeno y pues garantizan tu derecho a la vida y a la salud, que son fundamentalísimos. Y ya después ves si se le debe, conforme a la ley, dar esos tanques de oxígeno o no, pero mientras no se te muere en el proceso, lo cual es bien importante. Pero, pues bueno, hemos terminado con este primer bloque, pero regresando al segundo bloque vamos contigo, Tere, que sé que ahí tienes algo que comentar. Esto es el derecho a disentir, estamos hablando sobre la procedencia de la suspensión en materia penal. Regresamos al derecho a disentir, donde estamos hablando de una contradicción de tesis resuelta por la Suprema Corte en lo relativo a la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo. Principalmente es materia penal, pero ahorita lo estamos aterrizando a las otras materias para poderlo tener un poquito más claro. Entonces, a ver, Tere, creo que querías comentar algo que estábamos platicando Julio y yo antes del corte. Adelante. Y justo tanto tú como Julio dijeron algo que me parece súper importante, que también un juez, cuando está revisando este amparo y cuando está revisando si dar o no la suspensión, tiene que verificar el peligro en la demora. ¿Qué es el peligro en la demora? El peligro en la demora es que a lo mejor el acto reclamado, a lo mejor si yo juez me tardo mucho tiempo, lo que puede suceder es que el acto acabe haciendo un daño irreparable en la persona. Entonces, lo que tienes que verificar como juez es que no se vaya a lesionar al quejoso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora a partir de la reforma a la ley de amparo? El juez va a tener un papel de ponderación mayor, porque va a tener que estar verificando primero el interés de una parte, el interés del quejoso, y por otro lado el interés de la sociedad, ¿no? Si no se está lesionando el orden público, y además verificar si hay apariencia o en derecho, si la naturaleza del acto lo permite, y además tiene que buscar conservar la materia del amparo. Entonces, ahora lo que tiene que hacer el juez es ver mucho más el acto reclamado que antes, que nada más era cuestión de palomear ciertos requisitos que ahora ya no tiene que hacer. Y creo que las precisiones que haces son fundamentales también para entender todo esto de la suspensión y cuáles son los criterios que deben de observar los jueces para otorgar dicha suspensión. Me parece fundamental que los abordes en este instante. Y pues yo creo que bajo ese esquema creo que podemos seguir ejemplificando. No sé si Beatriz, Paola tengan algún ejemplo para poder ilustrar la suspensión en el amparo, como los ejemplos que ya estamos dando Julio, que estoy dando yo, pero en cualquier materia, digo, igual puede ser en penal para aterrizarlo, pero no sé si tengan ustedes algún otro ejemplo. Antes me gustaría agregar adelante. Respecto al orden público, ¿no? Está como complicado esto, porque es algo que no está definido en ningún lugar. Lamentablemente ni siquiera la Suprema Corte nos ha dado una definición cabal de qué es el orden público. Entonces, supongo que para los jueces es como bien complicado cuando te dicen, ok, sí, tienes que hacerlo pronto, porque aparte si no, pues se causa un daño irreparable para la persona y se vulnera un derecho. Entonces, transgrediendo un derecho que ya no puede resarcirse, pues está como feo, ¿no? El ejemplo que daban de la vida, por ejemplo, de la libertad de una persona. Pero no solo eso, tienes que ponderarlo entre el interés que causa a la sociedad, el perjuicio que esté dando y aparte el orden público. ¿Pero qué entra en el orden público? Entonces, ahí estaría como complicado. Y justo aterrizando un poco ya en materia penal también nos dan como excepciones en las cuales ya cuando hay una orden de un juez, por ejemplo, podría ser una medida cautelar, ya no es procedente la suspensión del amparo. Entonces, bueno, aquí también se estarían causando, en mi opinión, pues como muchos perjuicios a la persona. Por ejemplo, si te imponen una prisión preventiva justificada, pues entonces ya estás transgrediendo uno de los más importantes derechos, que es la libertad, ¿no? Y no puedes solicitar una suspensión para ello. ¿Por qué? Porque ya está una orden de un juez o en una medida precautoria, providencia precautoria del Ministerio Público que ya fue ratificada al juez cuando son para inmovilización de cuentas y todo esto. Entonces, pues, está difícil ello y considero que, pues, como que por ahí ya no estamos siendo tan garantistas. Entiendo que fue porque un juez lo hizo, pero pues por ahí debería de existir el criterio en el que no justamente lo limiten a ellos. Sí, y tienes toda la razón, porque como comentábamos, el amparo en materia penal tiene ciertas reglas específicas
y en este caso la procedencia de la suspensión contra ciertos actos. Porque por un lado estamos viendo que dicen, se va a otorgar la suspensión de oficio si está en peligro la libertad personal de un individuo, ¿no? Pero por otro lado es como, bueno, uno de los actos que priva de la libertad es la prisión preventiva. Entonces, contra ello estás diciendo, ok, no va a operar la suspensión porque ya hay orden de juez, ¿qué va a suceder? Entonces empiezan todos estos choques y estos debates que se van a tener que ir interpretando en la marcha y depende de cada caso en concreto, pero como bien dices, no es fácil. También me llama la atención lo del orden público. ¿Qué es el orden público? Mencionan que se tiene que cuidar el orden público, el interés social. Y vaya, son conceptos que son muy amplios y se pueden interpretar de distintas maneras y hasta incluso podrían caer en ser totalmente subjetivos. Me vienen a la mente las leyes que también refieren a la moral, ¿no? La moral, o sea, conforme a la moral. Ok, ¿qué vamos a entender conforme a la moral? ¿La moral de quién aparte? Entonces son conceptos que, híjole, también estaría muy complejo que se definan porque se definirían con base en qué, ¿no? Entonces no sé si puede ser un poco más problemático cerrarlo en un concepto o mantenerlo amplio, ya dependiendo de cada caso en concreto se puede interpretar. De hecho, una de las cuestiones que menciona la ley de amparo que aquí quisiera preguntarles, y también podríamos jugar un poquito a ser intérpretes de la ley, es que una de las cuestiones que dice que son de interés social y por las cuales no procedería una suspensión de amparo, es que se continúe el funcionamiento de los centros de vicio. Y también dice centros de lenocinio y centros de juego y demás, ¿no? Pero ese concepto de centros de ¿qué es un centro de vicio? O sea, ¿y para quién? Está interesante ver cómo, o sea, no sé, a ver, Paola, ¿tú qué interpretarías por un centro de vicio? ¿Un antro? ¿Un bar? ¿Un prostíbulo quizá? No lo sabemos, o sea, no lo sabemos. O sea, el rango puede ser tan amplio que híjole, todos estos conceptos que están en la ley son curiosos. Pero a ver, Paula, cuéntanos qué opinas. Justamente, un poquito regresando a lo que decía, me parece que Tere, la verdad es que se me hace bastante complejo en este sentido porque creo que el hecho de la suspensión en este sentido después de la reforma exige un poquito más de razonamiento jurídico al juzgador, porque deben pensar o sea, en todos los efectos que puede provocar la suspensión o negarla, porque también hay que aclarar que pues no siempre se tiene que conceder, o sea, un juzgador no está, o la ponderación de un juzgador no está sujeta o obligada a conceder el amparo y mucho menos a que sea restitutorio, ¿no? Entonces, creo que es necesario que el juzgador haga un cálculo, bien como decía Tere, de probabilidad de la existencia de un derecho y el peligro de la demora, como mencionaba. Y sobre todo si existe un interés social a la mayor afectación de los derechos tutelados de la persona o en este caso del quejoso que interviene como tal en el juicio de amparo. La verdad es que, como dices, es una cuestión muy amplia el pensar en los centros de vicio, o sea, porque es tan subjetivo que cualquier persona podría pensar, como dices, un antro o un bar, o qué es. Entonces sí, me parece que es un punto que tendría que considerarse. Sí, está como totalmente sujeto a la interpretación. Creo que ahí ya va a ser tarea de los jueces pues determinar qué consideran por centros de vicio, ¿no? Y también me viene a la mente con lo que estás diciendo, Paula, pues otro ejemplo de la suspensión para seguir ilustrando, porque por ejemplo igual en materia administrativa, cierran una empresa, pero resulta que esa empresa es súper contaminante. No sé, está al lado de Río Lerma, aquí en el Estado de México, que es de los ríos, bueno, allá en el Estado de México, que es de los ríos más contaminados del país. Ok, lo clausuran por ciertas cuestiones, ¿no? Y pues interpone su amparo esta empresa y dice, bueno, estoy solicitando la suspensión para que ya no me tengan clausurado y para que pueda seguir trabajando. Pero ahí también se tiene que considerar, no manches, el nivel de contaminante que estás emitiendo. O sea, de hecho, le beneficia a la sociedad que no estés abierta. Entonces, ahí ya entra lo del interés social. A la sociedad le va a beneficiar más que estés cerrada a que estés abierta. Digo, sí, o sea, siempre que sea como una cosa súper contaminante y también está sujeto a ponderación, pero se me ocurren como ese tipo de cuestiones también que justo el juez, como bien dice Tere, va a tener que tener la capacidad de analizar como todos estos pequeños elementos. Y creo que sí se necesita una pericia especial
para argumentar esas cuestiones. Pero, a ver, Tere, no sé qué opinas sobre todo esto que hemos estado diciendo. No, completamente. Y también lo que tenemos que tomar en cuenta es que entra un poco el factor, ¿qué es lo que piensa el juez? A mí me tocó ver de repente temas de migrantes y muchas veces los migrantes únicamente por atravesar la calle se los llevan a una estación migratoria, los tienen ahí detenidos y solicitan la suspensión para que lleven su proceso afuera y los jueces dicen, no, aquí voy a hacer mi ponderación y apariencia buen derecho, interés social, interés de la sociedad, es de interés de la sociedad que los migrantes estén encerrados, ¿no? Y entonces, a pesar de que sea violatorio una cantidad de artículos internacionales o que la detención administrativa no puede durar más de 36 horas, tienes a personas migrantes encerradas que muchas veces los jueces también tienen perjuicios que van a hacer que no salgan, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este razonamiento, pero también complicado, ¿no? Justamente uno de los retos al implementar la nueva reforma de amparo es que los jueces ni siquiera, o sea, a pesar de que ya se permitiera que la suspensión tuviera efectos restitutorios, ellos no lo aplicaban. Entonces, ahí también tiene su lado mal. Y sobre ¿no? todo hablando de migrantes, que es un grupo en situación de completa vulnerabilidad, creo que incluso un poco más que podría ser otros grupos. ¿Por qué? Porque se encuentran en un país donde no tienen comunicación con alguien, donde no saben quién les va a poder ayudar, donde ni siquiera saben cómo funcionan las leyes. Y pues es todavía más complicado porque justamente se les está privando de la libertad, incluso se les puede llegar a incomunicar. Y luego, para terminar de arruinar este tema, pues no dejan a los defensores públicos acercarse a los migrantes, que es algo que ha sucedido, ¿no? Y que está plenamente documentado. Entonces, pues están atados de las manos y ni siquiera se pueden defender ellos mismos. Y luego, pues ponle un juez que dice que es interés de la sociedad que este migrante se encuentre encerrado, en lo que se resuelve su juicio, pues peor aún, ¿no? Entonces creo que fue un ejemplo muy bueno para también ilustrar todo este tipo de cuestiones. Julio, ¿cuáles son tus reflexiones de esto que hemos estado comentando anteriormente? Bueno, es que sí me causa mucho ruido lo de los centros de vicio, o sea, me vino a la mente un montón de cosas, pues así mencionan la parte de los antros, y obviamente como se menciona, los centros de vicio, este término puede ser bastante subjetivo. Yo lo que pensé es, en mi época de travieso, pues en lugar de cumplir como su obligación de hacer la tarea o trabajos, pues me iba a jugar videojuegos con mis amigos y de alguna forma se convirtió en un vicio. Entonces dije, bueno, desde esta posición pensé, bueno, los centros de vicio, subjetivamente dentro de mí, ¿qué puede afectar que unos chavitos, chavitas, se pongan a jugar videojuegos para resolver un asunto de un juicio de amparo, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que hay varias cuestiones muy técnicas en la ley de amparo, pero también estas circunstancias que, bueno, pues sí, prestan muchísimo para la reflexión y que probablemente, dependiendo, como mencionan también, de acuerdo a la interpretación del juez o de la jueza que lleve el asunto, pues no, pues que pueda tomar, o sea, no sé si pueda ser peligroso o no, que pueda tomar estas subjetividades para, ya sea a favor de la defensa de los derechos humanos. Claro, por supuesto. Y también hay que aclarar que existe el principio pro persona, ¿no? O sea, toda la interpretación que se tiene que hacer tiene que ser para beneficiar a la persona, no para afectarla más. Y sobre todo si hablamos, no sé, de una suspensión en materia penal, donde es incluso aún mayor este principio de beneficio a la persona que, por ejemplo, está siendo afectada. Y me llama mucho la atención el ejemplo que pones, ¿no? Centros de vicio, bueno, para mí era un vicio estar jugando videojuegos en mis épocas de estudiante. Pues bueno, que cierren la Friki Plaza y que la Friki Plaza se mantenga cerrada y que no pueda tramitar su suspensión porque es un centro de vicio para adolescentes. No sé, o sea, es totalmente todo un ejercicio interpretativo que me parece muy, muy curioso. Pero pues bueno, a todo esto quisiera irnos a otra reflexión, a la reflexión del amparo, ¿no? Y estamos hablando como de estos ejemplos del amparo y demás. Y pues cabe mencionar que México, pues obviamente fue precursor de la figura de amparo en el mundo, ¿no? Y con eso nos fuimos durante muchos años, ¿no? En México se creó el amparo, sí. Y pues mientras nosotros estábamos entre medallas y decir que el amparo es lo mejor en México,
pues nos quedamos un poquito rezagados y luego fueron otros países, por ejemplo, latinoamericanos como es Colombia, que tiene el juicio de tutela, que empezó a ser, incluso lo evolucionaron de forma que ya es hasta más protectora que el amparo que nosotros tenemos aquí. Entonces, pues aquí quisiera hacer una reflexión, no sé, empezando con Beatriz, de si piensas que el amparo, con todos los tecnicismos y trabas que tienen, yo estoy aquí viciando un poquito la respuesta, pero si puede considerarse como un recurso adecuado y efectivo bajo los estándares de la Convención Americana. Pues la verdad es que depende, ¿no? Justo las circunstancias en las que se den. Evidentemente, como bien lo decían, en muchas cuestiones pues requiere de muchos tecnicismos para que sea procedente, pero también hay muchas otras cuestiones que facilitan el hecho de que ello sea, como es la cuestión de una suspensión de oficio, por ejemplo, o de los beneficios que se le dan a las personas trabajadoras o a las personas que están en materia penal, por ejemplo. Entonces aquí pues hay como muchos beneficios en la suplencia de la queja y todo esto. Entonces podría ser que en este caso pues sí, aplicara y fuera un recurso verdaderamente adecuado, pero sin embargo hay otras en las que no, completamente, porque sigue habiendo personas en situaciones de vulnerabilidad que por más que lo intenten, pues no van a lograr conseguir a lo mejor la suspensión o conseguir el beneficio o que su derecho deje de estarse transgrediendo. Entonces, al no tener a lo mejor los recursos económicos, al no conocerlo o pues simplemente, pues sí, justo el desconocimiento de las personas hace que pues ya ni siquiera puedas acceder a ello. Entonces, por ese lado podría ser que no se pueda. En efecto, llevas una reflexión muy buena a todo esto, porque incluso podría llegar a afirmar que el derecho es clasista. El derecho, por lo menos en nuestro país, o la justicia, pues va a poder ser alcanzada para aquellas personas que pueden pagar un buen abogado y que los va a poder asesorar de una manera correcta, a que aquella persona en comparación que se acerca ante un juez de distrito y llegue con su escrito, no sé, hecho a mano, que diga, juez, ayúdame, necesito pues que me otorgue un amparo, y pues que no tenga la argumentación que hubiera podido tener si se hubiera asesorado a un abogado por el cual tuvo que haber pagado. Digo, también están pues, abogados de oficio, sobre todo en materia penal, pero bueno, supongamos que totalmente desprotegidos, sin ninguna asesoría, pues vaya, va a ser una cuestión totalmente clasista donde la justicia solamente se va a poder alcanzar para aquellas personas que pueden pagar por ella, ¿no? Entonces también quisiera llevar esta reflexión aquí a la mesa con ustedes y también que empecemos a pensar, quisiera escuchar sus opiniones si consideran que el amparo, por lo menos como lo tenemos en México, puede ser un verdadero juicio de protección de derechos o le falta un poquito o de plano nada, porque hay personas que dicen, no, el amparo en México es una basura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones, pero eso después de este corte, donde, pues bueno, estamos hablando sobre la procedencia de la suspensión en el amparo, sobre todo en materia penal, pero también aterrizado a otras materias. No se vayan, nos vamos a un corte. Regresamos al derecho a disentir. Estamos hablando de una contradicción de tesis resuelta por la Suprema Corte en cuanto a la suspensión provisional en el amparo. Y bueno, a todo esto como que ya estamos metiéndonos a unas cuestiones un poco más de reflexión y de crítica a nuestro sistema jurídico. Y a ver, Paola, quisiera preguntarte primero a ti como la opinión de esto que mencionaba Beatriz y de lo que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Tú qué opinas del amparo? Si le falta, si realmente es protector. Yo mencionaba que considero que incluso podría llegar a ser clasista, pero ¿qué opinas tú? Concuerdo mucho contigo, Jimé, en esa parte de que es clasista, porque hay grupos vulnerables, sectores vulnerables de la población que no tienen acceso ni de forma económica ni de forma intelectual, en el sentido de conocer realmente los medios de defensa con los que poseen en caso de que alguna autoridad, en este caso en el juicio de amparo, transgreda sus derechos, ya sea por un acto positivo o negativo. Entonces, sí es clasista. Yo considero que está en un punto medio, tanto por el clasismo y sobre todo retomando la subjetividad con la que los jueces pueden actuar en ese sentido, porque pues ponderan de acuerdo a su pensamiento y a los prejuicios que podrían tener y no realmente de forma objetiva en muchas ocasiones. Sin embargo, sí considero que el juicio de amparo podría ser un tanto garantista, vuelvo a lo mismo, para las personas que tienen el acceso a él, que tienen el acceso a un abogado, a un defensor, a un experto en juicio de amparo.
Entonces yo creo que estaría bien encontrar un equilibrio entre la parte objetiva y la parte subjetiva para que de esta forma la sociedad mexicana y en general todas las personas, y así como dice el concepto per se del juicio de amparo, para que todas las personas puedan acceder a este medio, pues para salvaguardar los derechos constitucionales y las garantías que tienen como seres humanos. Sí, tienes totalmente la razón. Pero es que también, por otro lado, digo, a mí me gusta mucho el amparo, pero luego tiene como ciertas cosas de tecnicismos, formalismos. Por ejemplo, pues es que tiene que funcionar como un recurso para proteger los derechos de todas las personas, pero luego nos topamos con pared cuando dicen, ¿qué legitimación tienes? ¿No? Entonces, y ahí son cuestiones súper técnicas, ¿no? Lo cual me parece muy, muy curioso y que para eso obviamente necesitas la asesoría de alguien que sepa de amparo, ¿no? No cualquier persona va a llegar con su escrito hecho a mano para que se pueda otorgar su amparo. Y también me llama mucho la atención lo que estás diciendo de los prejuicios que pueden llegar a tener los jueces. Y esto se desarrolla bastante en la perspectiva de género. Justamente el manual para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, en una parte menciona que es fundamental que el juez o la jueza se sacuda los prejuicios que tenga sobre la cuestión, sobre la materia. En esa cuestiones de género, pero pues obviamente lo puede hacer para cualquier otra cuestión, ya sea de género, de clase, de raza, etcétera. Entonces, para que se saque esos prejuicios e intente juzgar de la forma más objetiva posible, ¿no? Porque como decía Tere, no, pues el juez piensa que va a ser en beneficio de la sociedad que un migrante esté encerrado. No, pues gracias, o sea, gracias por mostrar tus prejuicios en la sentencia, ¿no? Entonces, pues sí, es bien importante esto que comentas, Paula, que justamente los jueces se tienen que deshacer de esos prejuicios y es algo que la Suprema Corte ya ha indicado con anterioridad. Tere, a ver, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas del amparo? ¿Qué opinas de todo esto de la suspensión y demás? Pues el acceso a la justicia en nuestro país es todo un tema. La verdad es que yo estoy un poco dividida. Por un lado, estoy muy orgullosa de todos los avances que están lográndose en el Poder Judicial, cómo se está fortaleciendo los defensores de oficio a raíz de la reforma del Poder Judicial. Eso me enorgullece muchísimo, ¿no? Pero por otro lado, hay todavía todos los tecnicismos que existen en el amparo que poco a poco se han ido derrumbando, ¿no? Están estas sentencias en lectura fácil, pero también todavía me parece que tenemos muchos retos, como por ejemplo los expedientes que sean digitales, que la justicia sea muchísimo más accesible, y más el tema de los defensores de oficio a mí es algo que me llama mucho la atención porque es lo que va a garantizar que la justicia sea o no accesible para personas de pocos recursos, ¿no? Y también lo pienso mucho porque tenemos una cantidad de personas esperando a que la justicia llegue a ellos. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé. Me parece una buena pregunta, me lo llevo como tarea. Pero sí, me parece que sí estoy muy compartida en este punto, ¿no? Claro, totalmente ha habido grandes avances, como mencionas, ¿no? Las sentencias de lectura fácil, que desde el Consejo de la Judicatura, pues esta Defensoría Pública Federal, digo, también hay locales, pero por lo menos la federal ha tenido avances impresionantes, por ejemplo, en tener defensores o también tener traductores e intérpretes de distintas lenguas indígenas, por ejemplo. Vaya, avances, por supuesto que los ha habido. ¿Falta mucho por recorrer? También, por supuesto que sí. Y pues ahorita quisiera justo traer a la reflexión la contradicción de tesis que se resolvió hace algunas semanas, hace algunas sesiones más bien, sobre lo del control ex oficio de constitucionalidad que pueden hacer los jueces, ¿no? Y cómo se va cambiando esta visión. O sea, antes la Suprema Corte decía, no, los demás tribunales no pueden hacer un control de constitucionalidad de las normas que estén afectando a la persona que está en el juicio, a menos de que sean las mismas normas procesales que le están aplicando al juez, ¿no? Ya sea ley de amparo, ya sea Código de Procedimientos Civiles, pero todo lo demás no. Y realmente no había como una razón fuerte, simplemente fue un criterio que conservó la Corte durante muchísimos años y que eso terminaba perjudicando a las personas. Pues ahora ya viene una Corte con una nueva conformación a decir como esto es absurdo
Y no solo es absurdo, sino se están violando los derechos de las personas. Entonces, pues justamente están estos avances que son dignos de aplaudir, por supuesto que sí, pero de nuevo, ahí vamos, falta todavía algunas cuestiones por recorrer. Julio, a ver, empecemos contigo toda esta ronda de conclusiones. Cuéntanos tus reflexiones finales, si quieres, de esto último que hemos estado diciendo, en general de la sentencia. A ver, adelante. Sí, en cuanto al juicio de amparo, igual, o sea, en este año pues celebramos, ¿no? 10 años y con bombo y platillo, sobre todo en la Suprema Corte, han celebrado mucho los 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, el juicio de amparo, porque, bueno, el Poder Judicial de la Federación es el principal órgano que se encarga de resolver defensa de derechos humanos desde la vía jurisdiccional. Se han dado avances también de estas reformas, hay que reconocerlo, las diversas sentencias de verdad con corte progresista. Recientemente la inconstitucionalidad en el tema de aborto fue para celebrar en todo el país, y así conforme avanza el tiempo hemos notado cómo ha avanzado desde esta circunstancia. Sin embargo, al mismo tiempo que en estos avances, pues también volteamos a ver nuestro juicio de amparo y definitivamente no podemos decir que es un recurso efectivo en la medida en que lamentablemente no todos tienen los recursos para pagar a una abogada para que realice este juicio. Y no nada más quiero decir en esta parte complicada del juicio de amparo, sino incluso para la misma abogacía, a veces puede encontrarse con conflictos procesales, formales, incluso doctrinales, porque recuerdo en mis clases de juicio de amparo en facultad, y entonces nos da mucha confusión que era el interés legítimo y el interés jurídico, el interés simple, y es todo un rollo ahí tratando de interpretar, que incluso ahí en las mismas interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte a veces puede también incluso un poquito confundirnos, ¿no? Entonces, desde esta parte procedimental, formalista, con falta de acceso al juicio de amparo, creo que caben bastantes críticas. Y también, sumando a esta parte de las críticas, quiero sumar en la parte de la parte esta en donde se le da el beneficio, ya se me olvidó este nombre, la suplencia de la queja, lo recordé, la suplencia de la queja. Muchas veces también he escuchado igual a compañeros y compañeras que pues trabajan en los tribunales, en los juzgados, que a veces los abogados o abogadas les falta un poquito de argumentación jurídica. Y puedo comprenderlo, porque es claro que es un trabajo bastante complicado a veces, pero me parece que la suplencia de que la queja es una parte importante precisamente para garantizar el derecho humano de la persona a quien desea que se le proteja. Sí, estoy muy de acuerdo que el gremio del Poder Judicial podría conflictuarse esta situación, pero me parece que para hacer que sea garantista, la suplencia de la queja puede como que ir pues como un colchoncito que pueda ayudar también a proteger los derechos humanos de este juicio de amparo que definitivamente es complicado. Justamente mencionas este concepto bien importante, suplencia de la queja, que le podría ayudar a millones de personas. A ver, tú, juez, que le sabes al derecho, échame tantito la mano para que no esté diciendo pues cosas que ni siquiera aplican. Y sí es una figura bien importante y una figura que se ha limitado tristemente, que debería, yo digo que debería ser amplia, así como sucede en las acciones y controversias, que es totalmente amplia la suplencia que tienen, a diferencia del amparo, ¿no? Pero, a ver, Tere, échanos tus conclusiones. Entonces, lo que me gustó muchísimo de esta sentencia... Ok, está un poco atrasada mi voz, pero lo voy a repetir. Que muchas veces lo que hacemos es dar por sentado la suspensión. Damos por sentado que la suspensión como la tenemos hoy en día siempre fue así y no lo es así. Y me gusta mucho ver que los efectos restitutorios y sobre todo en materia penal le han cambiado la vida a millones de personas. Y verdaderamente esta sentencia es revolucionaria porque no nos damos ni siquiera cuenta que cómo la suspensión puede verdaderamente ser un instrumento de tutela o una medida de cautelar que le puede cambiar la vida a millones de personas, ¿no? En efecto. Entonces me gustó mucho ver esta evolución, contrastarlo y es todo. Gracias. Perfecto, no, muchas gracias a ti, Tere. A ver, Beatriz, dinos tus conclusiones.
Pues bueno, quisiera abordar que en efecto coincido que es un poco clasista este juicio de amparo, incluso a pesar de la suplencia de la queja, por ejemplo, que opera en penal, porque finalmente si la persona tal vez no tiene para pagar la garantía económica, que aparte, justo entrando el tema que decían de que es completamente subjetivo, porque te dice, para esta garantía el juez tiene que considerar el peligro de su extracción, las condiciones económicas de la persona, ¿no? Y una serie de cosas más como el delito. Y entonces, bueno, a lo mejor el delito es un poco más cerrado y un poco más objetivo, pero todo lo demás va completamente a una cuestión subjetiva, que no está mal, pero también atiende a cosas como personas siempre vamos a tener prejuicios para muchas cosas, aunque no lo queramos, ¿no? Está triste, pero somos personas y esto pues va a operar siempre ahí. Entonces, en ese sentido, pues si la persona no puede pagarlo, entonces lamentablemente pues también por ahí como que ya no está teniendo las funciones. Es muy bueno, sí, el amparo, claro, es un juicio, es todo, pues una serie de protecciones a los derechos y esto, pero también sí tiene que mejorar por ahí algunas cosas. Y pues bueno, en lo que decías de la suplencia de la queja, también me gustaría decir que lamentablemente supongo que ha tenido como sus limitaciones porque a veces como abogados decíamos, finalmente van a suplirme, entonces pues ya como que lo dejas a la deriva y eso pues creo que fue como lo que hizo que se limitara a esto, ¿no? Entonces ahí vemos como las consecuencias también pues de no actuar como éticamente y hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y pues finalmente me gustaría concluir como para que sepamos en qué acabó este asunto, que finalmente pues sí se resolvió que efectivamente proceden para las investigaciones, actos de investigación en la averiguación previa y que también procede en el caso de la citación a una formulación de imputación, la suspensión con efectos restitutivos en su caso. Entonces creo que es como bien interesante, esto es garantista completamente y va a ayudar bastante a muchas personas. En efecto, muchísimas gracias, Beatriz. Y pues finalmente terminamos con tus conclusiones muy brevemente, Paola. Claro que sí, pues de la misma forma considero que la suspensión ya como forma restitutoria es bastante buena. Siento que se terminó esa forma tan estricta de ver las cosas, de palomear. Entonces yo creo que está bien sujetar como tal la cuestión restitutoria, sobre todo a ponderar en los casos, ¿no? Yo también sigo pensando y comparto lo de mis compañeros, sigo pensando que es muy clasista porque es la realidad. Y siento que a pesar de que la Suprema Corte ya se haya posicionado al respecto, creo que la teoría dista mucho de la realidad. O sea, como dicen, somos personas, es imposible desprendernos por completo de nuestros prejuicios, de nuestras formas de pensar. Entonces, sí, me quedo también con la misma reflexión para llevar a casa y pues la verdad es que el juicio de amparo me parece una muy buena opción para garantizar nuestros derechos. Sin embargo, podríamos como juristas, en este caso, podríamos modificarlo para que deje de ser clasista y para que realmente se garanticen derechos. Claro. Sin excepción alguna. En efecto, y lamentablemente fue la Suprema Corte quien durante muchos años se dedicó a poner estas trabas o a hacer como incluso más formalista el juicio de amparo, pero bueno, esperemos que bueno, ya se está cambiando esto poco a poco, esperemos que siga así. Porque sí, lamentablemente se hacían interpretaciones como súper cerradas, súper estrictas, súper formalistas, que pues a la única persona que le terminaba afectando pues era al quejoso, a la quejosa, ¿no? Pero pues bueno, hemos terminado con este grandioso programa porque hicimos de los temas técnicos un poco más digeribles, lo cual me encantó. Y pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado aquí en este foro. Estuvimos hablando sobre una contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la procedencia de la suspensión en materia penal, pero también en otras materias que también son muy importantes. Pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.